¿Por qué Jesús pasó 3 días en el infierno? Un viaje espiritual a través de las profundidades de la redención. Un guión de enseñanza para la reflexión, la meditación y la oración. Introducción. En el silencio. Entre el viernes y el domingo. Hay un silencio en el Evangelio que la mayoría de nosotros dejamos pasar de largo. Nos detenemos ante la cruz el Viernes Santo, llorando bajo el peso de lo que allí fue sufrido. Celebramos con gritos de alegría el domingo de resurrección, abrumados por la gloria del sepulcro vacío. Pero entre esos dos momentos monumentales, entre la muerte y la resurrección, existe un espacio de tiempo que la Iglesia ha llamado durante siglos las horas más misteriosas en toda la historia de la humanidad. 3 días. 3 días en los que el cuerpo de Jesús yació en una tumba prestada, envuelto en lienzos de sepultura, sellado tras una piedra. Pero ¿dónde estaba Él? ¿Dónde estaba el alma, el espíritu, la persona divina del Hijo de Dios durante esos 3 días? El Evangelio de Mateo nos dice que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un gran pez, también el Hijo del Hombre estaría 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Mateo 12:40. El Credo de los Apóstoles, uno de los resúmenes más antiguos de la fe cristiana, rezado por los creyentes durante casi 2000 años, declara con claridad: descendió a los infiernos. Descendió a los infiernos. Detente un momento en esa frase. No es una metáfora, no es un adorno poético, es una declaración de fe, una verdad doctrinal. Y para muchos de nosotros, un profundo misterio que nunca hemos explorado plenamente. ¿Por qué el Hijo de Dios, habiendo consumado el sacrificio de la cruz, descendería al reino de los muertos? ¿Qué ocurría en esas horas ocultas? ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era la victoria? ¿Y qué significa eso para ti y para mí hoy? Si alguna vez te has debatido con esta pregunta, si alguna vez te has preguntado qué significa realmente el credo cuando dice descendió a los infiernos, entonces este viaje es para ti. Respira profundo. Abre tu corazón. Hoy vamos a adentrarnos en algo muy profundo. Y lo que encontremos allí transformará la manera en que comprendes la salvación, el amor de Dios, y hasta qué punto el cielo estuvo dispuesto a llegar para traerte a casa. Parte 1. Lo que enseña la Iglesia, la doctrina del descenso. Comencemos con la enseñanza en sí misma, porque antes de poder sentir su maravilla, necesitamos entender lo que la Iglesia realmente cree. El Catecismo de la Iglesia Católica lo enseña claramente en el número 632. Las frecuentes afirmaciones del Nuevo Testamento de que Jesús resucitó de entre los muertos presuponen que el Jesús muerto permaneció en el reino de los muertos antes de su resurrección. Este es el primer sentido que el anuncio apostólico da al descenso de Cristo a los infiernos. Ahora bien, la palabra infiernos aquí no significa el lugar de castigo eterno que la mayoría de nosotros imagina al escuchar esa palabra. Los idiomas originales son muy importantes en este punto. En el hebreo del Antiguo Testamento, el lugar de los muertos se llamaba Sheol, un mundo subterráneo sombrío y misterioso donde se creía que moraban las almas de los difuntos. En el griego del Nuevo Testamento, ese mismo lugar se llamaba Hades. En el latín de la Iglesia antigua, era infernum, que significa simplemente las regiones inferiores. Era la morada de los muertos, el reino de lo profundo, todavía no el cielo, no el fuego de la condenación eterna, sino un lugar de espera. La tradición de la Iglesia distingue entre diferentes compartimentos, si podemos usar esa palabra, dentro de ese reino de los muertos. Estaba el sufrimiento de quienes eran purificados. Estaba el sufrimiento de los verdaderamente perdidos. Y estaba lo que algunos escritores antiguos llamaban el seno de Abraham, un lugar de descanso y espera, donde las almas de los justos que habían muerto antes de la venida de Cristo aguardaban a que su redención fuera completada. Piensa en eso. Piensa en todos los hombres y mujeres de fe que habían vivido y muerto antes de la encarnación. Abraham, que creyó a Dios y le fue contado como justicia. Moisés, que condujo a un pueblo por el desierto con la fuerza de su confianza en la promesa divina. David, que llamó al Señor su pastor. Isaías, que contempló al siervo sufriente.
y escribió sobre él con asombrosa claridad. Ruth, Ana, Elías, todas aquellas almas fieles que habían vivido y muerto confiando en las promesas de Dios, pero que murieron antes de que esas promesas se cumplieran en Cristo. ¿Dónde estaban? La Iglesia enseña que estaban esperando. En paz, en esperanza, pero esperando. Porque las puertas del cielo, la plena y gloriosa comunión con Dios para la que fue hecha cada alma humana, no podían abrirse hasta que el precio del pecado fuera pagado. Y ese precio acababa de ser pagado. En una cruz, en una colina a las afueras de Jerusalén. Y así, cuando el Espíritu de Jesús descendió al reino de los muertos, no descendió en derrota, descendió en triunfo, descendió como un conquistador. El Catecismo lo expresa hermosamente en el número 635. Cristo bajó a las profundidades de la muerte para que los muertos oigan la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivan. Juan 5:25. Jesús, el príncipe de la vida, al morir destruyó al que tiene el poder sobre la muerte, es decir, al diablo, Hebreos 2:14, y liberó a los que, por miedo a la muerte, estaban de por vida sometidos a la esclavitud. Bajó a las profundidades y trajo la luz. Antes de continuar, quiero invitarte a detenerte un momento. Piensa en alguien a quien amas que haya muerto. Un abuelo, un padre, un amigo, alguien que vivió con fe, que rezó, que intentó hacer el bien, alguien cuya partida dejó una herida en tu corazón que todavía duele. Ahora considera esto. Si murieron antes que tú, antes de que la gracia de Cristo los alcanzara plenamente en sus días de vida, o si murieron con incertidumbre y temblando, no fueron olvidados. No se perdieron en algún vacío sin fin. El amor de Dios llegó incluso hasta la muerte misma para encontrarlos. Eso es lo que significa el descenso a los infiernos. Nadie está más allá del alcance de ese amor. Parte 2. El recorrido histórico. Cómo la Iglesia llegó a comprender esta verdad. Esta enseñanza no apareció de repente. Como todas las grandes doctrinas, se desarrolló a través de siglos de oración, de las Escrituras y de la experiencia vivida de la fe. Comprender ese recorrido nos ayuda a apreciar cuán profundamente esta verdad está tejida en el tejido de la creencia cristiana. Los primeros cristianos heredaron una sólida creencia judía en el Sheol como morada común de todos los muertos. Cuando leían los Salmos, en particular el Salmo 16:10, que dice, «Porque no abandonarás mi alma en el Sheol, ni dejarás que tu santo vea la corrupción», veían en esas palabras una profecía cumplida en Jesús. El apóstol Pedro cita este mismo salmo en su gran sermón de Pentecostés, Hechos 2:27, señalando la resurrección como prueba de que el santo no fue abandonado al reino de los muertos. Pero el descenso en sí mismo, la misión activa en el mundo subterráneo, se describe de la manera más poderosa en uno de los pasajes más estudiados y debatidos de todo el Nuevo Testamento. La primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 20, dice esto: «Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados». Predicó a los espíritus encarcelados. Esa frase electrizó a la iglesia primitiva. Significaba que la misión redentora de Cristo se extendía más allá de los vivos, que su palabra salvadora penetraba incluso el reino de los muertos. Para el siglo II, esta creencia era ampliamente sostenida y celebrada. San Ignacio de Antioquía, escribiendo alrededor del año 1007 después de Cristo, lo suficientemente cercano a la era apostólica como para que sus palabras tengan un peso enorme, habló de Cristo descendiendo para elevar a los antiguos patriarcas. San Ireneo de León, a finales del siglo II, escribió que el Señor descendió a las regiones debajo de la tierra para llevar el Evangelio a quienes habían muerto antes de su venida, predicándoles la remisión de los pecados. Pero quizás la expresión más vívida y conmovedora de esta fe proviene de una antigua homilía escrita para el Sábado Santo. Los estudiosos creen que fue compuesta en algún momento del siglo IV o V, y la Iglesia la ha atesorado desde entonces.
leída incluso hoy en la liturgia de las horas del Sábado Santo. Permíteme compartir algo de su espíritu contigo. El autor desconocido imagina lo que ocurrió cuando Jesús entró en el reino de los muertos, y escribe sobre Adán, el primer hombre, esperando en ese lugar con toda la humanidad detrás de él. En esa visión, Dios entra en la oscuridad, y Adán escucha una voz como ninguna que haya escuchado antes, y el predicador escribe en su nombre: Yo soy tu Dios, que por tu causa me hice tu hijo. Yo te ordeno, oh dormido, despierta. No te creé para que fueras prisionero en el infierno. Levántate de entre los muertos, porque yo soy la vida de los muertos. ¿Puedes escucharlo? El Dios que creó al primer ser humano descendiendo a la muerte misma para acompañarlo personalmente a casa. Esa es la visión que la Iglesia antigua sostuvo y atesoró. Esa es la imagen que formó la imaginación cristiana durante siglos. En el siglo VI, el credo de los apóstoles, que se había ido desarrollando a través de diversas formas regionales, adoptó la fórmula que conocemos hoy, con «descendió a los infiernos», como artículo explícito de fe. Para la época de los grandes teólogos medievales como Tomás de Aquino, la teología del descenso había sido refinada, profundizada y celebrada como una de las expresiones más hermosas de la universalidad de la obra salvadora de Cristo. El propio Tomás de Aquino escribió que Cristo descendió a los infiernos por múltiples razones: para asumir sobre sí mismo la pena completa por el pecado, para liberar las almas de los justos que allí aguardaban, para vencer al demonio en su propio terreno y para manifestar su poder sobre toda la gama de la existencia humana, la vida, la muerte y todo lo que hay más allá de la muerte. Parte 3. Los santos y los testigos. Historias que dan vida a la doctrina. La doctrina, por hermosa que sea, vive con mayor fuerza en las vidas de las personas. Y esta doctrina en particular, el descenso a los infiernos, llamado a veces el asalto al infierno, ha dado forma a la espiritualidad de santos, místicos, artistas y creyentes ordinarios a lo largo de los siglos de maneras profundas. Piensa en San Juan de la Cruz, el místico español del siglo XVI, que escribió con una profundidad desgarradora sobre la noche oscura del alma. Esa experiencia de desolación espiritual en la que Dios parece completamente ausente, en la que el alma se siente abandonada en una oscuridad que no puede comprender. Juan vio en el descenso de Cristo a los infiernos una especie de solidaridad divina con toda alma que haya sufrido alguna vez esa oscuridad. Jesús no se limitó a enseñar sobre la noche oscura desde una posición de comodidad. La vivió. Descendió a la oscuridad más profunda posible, para que ninguna oscuridad que nosotros experimentemos pudiera estar verdaderamente abandonada por Dios. Si alguna vez has atravesado una temporada de vida que se sintió como el infierno, depresión, duelo, pérdida, adicción, traición, vacío espiritual, entonces la doctrina del descenso te habla directamente. Cristo ha estado allí, no como observador, como participante, como aquel que descendió para poder ascender de nuevo y levantarte con él. También está la poderosa historia, narrada por muchos directores espirituales, de una mujer que había vivido una larga vida de fe, pero que tenía un terror profundo a morir. Había sufrido pérdidas enormes, su esposo, varios de sus hijos, y el dolor se había acumulado en su corazón como piedras. Un sacerdote la visitó en sus últimos días y le leyó de la antigua homilía del Sábado Santo: «Levántate de entre los muertos, porque yo soy la vida de los muertos». Y algo en su rostro cambió. El miedo visiblemente se levantó de ella. Murió 2 días después con una paz profunda. La historia del descenso había hecho lo que ninguna cantidad de consuelo o palabras de aliento había logrado. Le había mostrado que el Dios al que iba a encontrar no era un extraño en el lugar por el que ella estaba pasando. Luego está el testimonio de los propios apóstoles. Piensa en cómo debieron ser esos 3 días para los discípulos. Habían seguido a Jesús durante 3 años. Habían creído que era el Mesías. Lo habían dejado todo: sus redes, sus mesas de recaudación, sus familias, para caminar con él. Y luego lo vieron morir. Vieron el sueño terminar en una cruz romana. Pedro lloró amargamente.
Tomás fue consumido por la duda. Los demás se escondieron detrás de puertas cerradas con llave, llenos de miedo. Pero algo estaba ocurriendo que ellos no podían ver. En el silencio, en la oscuridad, en el lugar más allá de la muerte, su Señor no estaba dormido. Estaba trabajando, estaba anunciando, estaba liberando. Los peores días de sus vidas eran en realidad los días de la mayor victoria. Una victoria que se desplegaba en un reino al que no podían acceder ni ver. ¿Cuántas veces en nuestras propias vidas ha sido eso verdad? Permíteme invitarte a reflexionar sobre tu propia historia por un momento. ¿Ha habido momentos en tu vida en que Dios pareció completamente ausente? ¿Cuando tus oraciones parecían rebotar contra el techo? ¿Cuando la oscuridad se sentía total y el silencio se sentía como abandono? Y sí, en esos mismos momentos, Dios estaba trabajando a una profundidad que no podías ver. ¿Y si el silencio de tu Viernes Santo era el preludio de un domingo que aún no podías imaginar? Los 3 días en el infierno nos enseñan que la actividad divina no siempre es visible. Dios no necesita de nuestra conciencia para estar obrando. Él desciende a los lugares a los que no podemos llegar, a las tumbas de nuestras esperanzas, a los cuartos cerrados de nuestros miedos, y obra su redención allí, en la oscuridad, en el silencio, hasta que la piedra es retirada. Amigos, si este mensaje está tocando tu corazón y profundizando tu fe, quiero pedirte que tomes un momento ahora mismo, dale me gusta a este video, compártelo con alguien que necesite escuchar esta verdad, y suscríbete, para no perderte nunca un viaje como este. La comunidad que construimos alrededor de la palabra de Dios es en sí misma una forma de la comunión que Cristo murió para hacer posible. Hagámosla crecer juntos. Parte 4. El significado espiritual más profundo. Lo que el descenso revela sobre Dios. Hemos explorado la doctrina. Hemos trazado su historia. Hemos conocido testigos que han sido formados por ella. Ahora vayamos más profundo, hacia el significado espiritual en el corazón de este misterio. Porque los 3 días en el infierno no son simplemente un enigma teológico que resolver. Son una revelación de quién es Dios. Primero, el descenso revela la totalidad del amor de Dios. A veces hablamos del amor de Dios en términos generales, que nos ama, que es misericordioso, que perdona. Pero el descenso a los infiernos nos muestra cómo luce ese amor en la práctica. No es un amor cómodo. No es un amor que nos salva desde una distancia segura. Es un amor que desciende. Un amor que va más abajo de lo que jamás pensamos que el amor pudiera ir. Un amor que entra en la muerte misma para encontrarnos. El gran teólogo Hans Urs von Balthasar escribió extensamente sobre la teología del Sábado Santo, argumentando que el descenso representa la entrada de Dios en el punto máximo de la alienación humana. Es el lugar de separación total de la vida, de la comunidad, de la presencia divina. Y es precisamente allí, en ese punto máximo de alienación, donde Cristo planta la bandera del amor divino. Como si dijera, no hay lugar al que los seres humanos puedan caer que esté más allá del alcance de mi amor. Eso no es una afirmación pequeña. Es el amor más audaz jamás declarado. Segundo, el descenso revela que la salvación es universal en su oferta. La Iglesia siempre ha sido clara en que la salvación requiere una respuesta libre, que Dios no obliga a nadie a entrar al cielo. Pero la pregunta ha persistido a lo largo de la historia cristiana. ¿Qué pasa con quienes nunca escucharon? ¿Con quienes murieron antes de que Cristo viniera? ¿Con quienes, sin culpa alguna de su parte, nacieron en tiempos y lugares a los que el Evangelio nunca llegó? El descenso a los infiernos aborda esta pregunta con una audacia asombrosa. Proclama que la obra salvadora de Cristo se extendió hacia atrás en el tiempo, alcanzando incluso a los muertos en su lugar de espera, ofreciendo la luz del Evangelio a quienes no lo habían escuchado en vida. El amor de Dios no está limitado por la geografía ni por la cronología. No se limita a quienes tuvieron la fortuna de nacer en el siglo o el lugar adecuados. Esto no significa que todos sean salvados automáticamente. La respuesta a la gracia importa, pero significa que la oferta se hace. La luz desciende a toda oscuridad. Tercero, el descenso revela la plenitud de la victoria de Cristo. En el mundo antiguo,
Un rey conquistador demostraba la totalidad de su victoria entrando en la fortaleza de su enemigo y plantando allí su estandarte. El descenso a los infiernos es exactamente eso. La muerte era la última gran fortaleza del enemigo de la humanidad, el poder que había mantenido cautivos a los seres humanos desde la caída. Y el Hijo de Dios entró en esa fortaleza, no como prisionero, sino como rey. Derribó las puertas. La tradición antigua habla de Cristo asaltando el infierno, abriéndolo, tomando de él lo que le pertenecía. La victoria del domingo de resurrección no se alcanzó únicamente en el momento de la resurrección. Se alcanzó en las oscuras y silenciosas horas del sábado, cuando el campeón del cielo descendió al reino de la muerte y reclamó lo que había sido robado. San Juan Crisóstomo, en su gran homilía pascual, proclamada aún hoy en la vigilia pascual en muchas iglesias de todo el mundo, declara esta victoria con un poder casi abrumador. El infierno se conmovió al encontrarte en sus regiones inferiores. Se conmovió porque fue abolido. Se conmovió porque fue burlado. Se conmovió porque fue destruido. Se conmovió porque fue aniquilado. Se conmovió porque ya no reina más. El infierno se conmovió, porque se encontró con alguien a quien no podía retener. Hoy estamos yendo muy profundo, y espero que estés sintiendo el peso y la maravilla de este misterio. Si eres nuevo aquí, esto es lo que hacemos. Nos adentramos en la fe, en la historia, en el misterio, buscando no solo información, sino transformación. Por favor, suscríbete y deja un comentario abajo diciéndome qué parte de este mensaje ha hablado más profundamente a tu corazón. Leo cada comentario, y tus palabras construyen esta comunidad. Parte 5. ¿Qué significa esto para tu vida hoy? Hemos viajado lejos, desde la cruz, a través de la historia, hasta las profundidades de la reflexión teológica. Pero todo ello debe volver a casa, porque la prueba más verdadera de cualquier doctrina no es si podemos explicarla, sino si cambia la manera en que vivimos. Entonces déjame preguntarte directamente, ¿qué significa para tu vida que Jesús descendiera a los infiernos? Significa que ninguna situación en tu vida es demasiado oscura para que Dios entre en ella. El descenso es la prueba definitiva de que Dios no evita nuestra oscuridad. No se para en el borde de nuestro sufrimiento a ofrecer consejos desde una distancia segura. Entra, va a donde estamos, en nuestro duelo, en nuestra vergüenza, en nuestra adicción, en nuestra desesperación, y pronuncia las mismas palabras que dijo a los muertos que esperaban. Levántate, yo soy la vida de los muertos. Ven conmigo. Si estás en un lugar oscuro ahora mismo, y la experiencia de vida nos dice que alguien que está escuchando esto se encuentra en un lugar muy oscuro en este momento, quiero que escuches esto. No estás abandonado. El silencio que estás experimentando no es el silencio de la ausencia de Dios. Bien podría ser el silencio de Dios obrando en las profundidades, de maneras que aún no puedes ver, preparando un domingo que aún no puedes imaginar. Significa que tu pasado no es una prisión en la que Dios no puede entrar. Muchos de nosotros cargamos cosas de nuestro pasado que se sienten como cadenas. Pecados que hemos cometido, heridas que hemos recibido, elecciones que nos han definido de maneras que desearíamos que no lo hubieran hecho. Nos preguntamos a veces si el daño es demasiado profundo, si Dios realmente descendería a esa historia particular y la redimiría. La respuesta del descenso es sí. Él descendió a la realidad humana más baja posible, a la muerte misma, para traer redención. Tu pasado, por oscuro que se sienta, no está por debajo del alcance de ese descenso. Él ha estado más abajo que tu momento más bajo. Descendió precisamente para poder levantarte de allí. Significa que la muerte no es el final de la historia para quienes amas. Para quienes hemos perdido personas que amamos, y eso nos ocurre a todos. Eventualmente, el descenso trae un consuelo muy específico y muy personal. El Señor que entró en el reino de los muertos y proclamó allí las buenas nuevas es el mismo Señor que sostiene en sus manos las almas de todos los que han muerto. La misericordia que descendió para encontrar a los fieles que esperaban no es una misericordia que desde entonces haya sido retirada. El Dios que descendió es el Dios que reina.
No conocemos las profundidades de la misericordia de Dios. No conocemos el alcance completo de lo que ocurre en el encuentro entre un alma humana y su Creador en el momento de la muerte. Pero sabemos esto: el Dios que fue hasta los confines más lejanos de la muerte para encontrar y liberar almas no es un Dios que se rinde fácilmente. Es un Dios que desciende. Significa que el Sábado Santo tiene un propósito. En la vida espiritual, hay temporadas que se sienten como el Sábado Santo, no el Viernes Santo, con su sufrimiento dramático, y no el Domingo de Resurrección, con su gloria evidente, sino el Sábado Santo, con su gris silencio, su espera, su confusión. Los discípulos en ese primer sábado no sabían lo que estaba ocurriendo, solo sentían pérdida. No podían percibir la actividad en el reino invisible. Con frecuencia vivimos temporadas de Sábado Santo, temporadas entre el dolor y la resolución, entre la pérdida y la restauración, entre la oración y la respuesta. La doctrina del descenso nos dice que el Sábado Santo no es tiempo perdido, es tiempo activo, es tiempo de descenso, el tiempo en que Dios está obrando en las profundidades invisibles, preparando lo que un día recibiremos con alegría. Confía en el sábado, permanece fiel en la espera. La piedra va a ser quitada. Parte 6. La liturgia recuerda, la memoria viva de la Iglesia. Una de las cosas más hermosas de esta doctrina es que no es simplemente una idea discutida en libros de teología. Está tejida en la liturgia viva de la Iglesia, de maneras que nos despiertan a su realidad una y otra vez. Cada vez que rezamos el credo de los apóstoles, en la misa, en el rosario, en la oración de la mañana, declaramos: descendió a los infiernos. No estamos recitando historia. Estamos haciendo una afirmación sobre la naturaleza de Dios y el alcance de la salvación. Estamos diciendo: el amor de Dios llega hasta allí. Toda la liturgia del Sábado Santo, la espera, los altares desnudos, la ausencia de campanas, el silencio, es una representación litúrgica de ese espacio entre la muerte y la resurrección. La Iglesia mantiene el misterio abierto para nosotros. No corre del viernes al domingo. Se sienta con el sábado, porque el sábado es real, y todo creyente vivirá sus propios sábados santos. La Vigilia Pascual, celebrada en la oscuridad de la noche del sábado, comienza con el fuego encendido desde la oscuridad. Y no es casualidad que sea en ese momento cuando se reciben nuevos miembros en la Iglesia, cuando se bendicen las aguas bautismales, cuando las antiguas historias de salvación son proclamadas en su plenitud. Es como si la Iglesia dijera: esta noche representamos de nuevo el descenso y el regreso. Entramos en la oscuridad con Cristo y emergemos con Él hacia la luz. El Exultet, ese magnífico himno antiguo cantado en la Vigilia Pascual, clama: esta es la noche en que Cristo rompió las cadenas de la muerte y surgió victorioso del abismo. Las cadenas de la muerte eran reales y fueron rotas. En las tradiciones cristianas orientales, la teología del descenso es aún más central y más vívidamente representada. El ícono de la resurrección, en las tradiciones ortodoxa y bizantina, no muestra a un Jesús sonriente saliendo de una tumba. Lo muestra a Él, radiante, victorioso, descendiendo al oscuro reino de los muertos, derribando las puertas y levantando físicamente a Adán y Eva, a la humanidad, por las muñecas, tirando de ellos hacia arriba, hacia la luz. La imagen es impresionante. Es teología en color y forma. Cada representación artística de esta escena, de Miguel Ángel a Rafael, de los pintores de íconos anónimos de la Bizancio medieval, muestra la misma verdad esencial. Dios desciende para levantarnos, baja para que podamos subir, entra en nuestra muerte para que podamos entrar en su vida. Nos estamos acercando al final de nuestro viaje juntos, y quiero reducir el ritmo aquí y simplemente permitir que lo que hemos explorado se asiente en tu corazón. Has escuchado la doctrina, lo que la Iglesia enseña sobre esos 3 días. Has escuchado la historia, cómo esta fe se desarrolló a través de siglos de oración y reflexión. Has escuchado las historias de santos, de místicos, de creyentes ordinarios que encontraron en esta verdad una luz para su oscuridad. Has escuchado las profundidades teológicas,
lo que el descenso revela sobre el carácter de Dios, la universalidad de la gracia y la plenitud de la victoria de Cristo. Has escuchado la invitación a dejar que esta verdad cambie la manera en que vives, la manera en que confías y la manera en que enfrentas tus propios descensos y tus propios sábados santos. Ahora deja que descanse en ti, no como información, sino como gracia. Parte 7. Regresando al centro. Una reflexión final. Al llegar al final de este viaje, quiero regresar a donde comenzamos, al silencio entre el viernes y el domingo. Pero quiero verlo de manera diferente ahora. Al principio, dijimos que la mayoría de nosotros pasamos de largo esos 3 días. Nos detenemos en la cruz, celebramos la resurrección y saltamos el sábado en medio. Pero me pregunto si nuestras vidas espirituales serían transformadas si pasáramos más tiempo en ese silencio del sábado, no evitándolo, no apresurándolo, sino aprendiendo a confiar en lo que Dios está haciendo allí. Jesús no se apresuró en su resurrección. No salió de la tumba después de unas pocas horas, impaciente por comenzar el triunfo. Esperó 3 días, 3 días completos en las profundidades. Y creo que eso fue intencional. No porque Dios necesitara 3 días para lograr algo, sino porque nosotros necesitábamos 3 días para entender algo. Necesitábamos entender que el rescate fue total, que ningún rincón de la experiencia humana, ni la muerte, ni la tumba, ni la oscuridad de espera al otro lado de la muerte, quedó sin ser alcanzado por el amor divino. Bajó hasta el fondo para que pudiéramos estar completamente seguros. Y quizás en nuestras propias vidas, Dios permite a veces los silencios de 3 días, las temporadas en que parece ausente, cuando la tumba está sellada y la piedra está en su lugar. No porque nos haya abandonado, sino porque está obrando en una profundidad a la que no podemos acceder, haciendo algo que algún día entenderemos con lágrimas de gratitud. La piedra se retira. Siempre lo hace, para quienes esperan en la esperanza. El Señor ha resucitado. Ha descendido a toda oscuridad. Ha roto toda cadena. Ha proclamado luz en cada sombra. Y está ahora en la entrada de tu propio corazón, diciendo las mismas palabras que pronunció a los muertos que esperaban. Levántate, yo soy la vida. Ven conmigo. Antes de cerrar en oración, si este viaje ha significado algo para ti, si estas palabras han despertado algo en tu alma, te pido que hagas 3 cosas. Suscríbete a este canal para poder continuar este viaje con nosotros. Comparte este video con alguien que esté en su propio sábado santo oscuro y que necesite escuchar que Dios desciende. Y dale me gusta a este video, para que más personas puedan encontrar su camino hacia estas verdades más profundas. Nunca sabes a quién podrías iluminar su sábado santo compartiéndolo hoy. Cierre, regresando a la paz. Hemos estado juntos en un largo viaje hoy. Hemos ido a las profundidades teológicas, las profundidades históricas, las profundidades personales, y hemos encontrado allí lo mismo que las almas de los fieles encontraron esperándolas en la oscuridad del Sheol. Una luz, una presencia, una voz que habla en todo silencio. El descenso de Cristo a los infiernos no es una oscura e inquietante nota al pie en el credo. Es una de las declaraciones más radiantes de la naturaleza del amor divino en toda la fe cristiana. Nos dice que no hay profundidad demasiado honda para Dios, ninguna oscuridad demasiado espesa para su luz, ninguna muerte demasiado definitiva para su vida. Él descendió, para que podamos ascender. Entró en la tumba, para que la tumba no nos pueda retener. Entró en el silencio, para que el silencio no sea la última palabra. Cualquier cosa que estés enfrentando hoy, cualquiera que sea tu Viernes Santo personal, cualquiera que sea tu Sábado Santo, sabe esto. El Dios al que sirves es un Dios que desciende. No le tiene miedo a tu profundidad. No le repele tu oscuridad. Ha estado más abajo de lo que tú jamás estarás. Y ha regresado, radiante, victorioso y llevando consigo a todos los que fue a encontrar. Ese es el Evangelio, en su forma más honesta y más gloriosa. Oración final. Oremos. Señor Jesucristo, Rey del universo, conquistador de la muerte, luz que desciende a toda oscuridad. Venimos a ti ahora, humillados por el misterio que hemos explorado hoy, humillados por las distancias a las que ha llegado tu amor,
humillados por la verdad de que ni siquiera la muerte pudo contenerte, de que ni los confines más lejanos del reino de los muertos estuvieron más allá de tu alcance. Te damos gracias, Señor, por descender, por no salvarnos desde lejos, por bajar hasta el fondo, hasta la muerte, hasta la oscuridad, hasta el corazón de la tierra, para que tu victoria fuera total y tu misericordia fuera completa. Te pedimos ahora, por el poder de ese descenso, que desciendas a las profundidades de nuestros propios corazones, a los lugares donde nos hemos escondido de ti, a los duelos que no hemos entregado, a los miedos que nos han convertido en prisioneros en nuestras propias almas, a las heridas que todavía sangran cuando nadie está mirando. Desciende, Señor Jesús. Ve allí. Habla tu palabra de vida en nuestros shells personales. Rompe las cadenas que nos atan. Retira las piedras que nos sellan. Y guíanos, como guiaste a los fieles que esperaban, hacia arriba, hacia tu luz. Por los que escuchan hoy y se encuentran en su propio sábado santo, que esperan en un silencio que no comprenden, que han rezado oraciones que aún no han sido respondidas, que han esperado un domingo que todavía no ha llegado. Estás cerca de ellos, Señor. Que sientan el calor de tu presencia incluso en el frío de la espera. Que confíen en que estás obrando en las profundidades que no pueden ver. Que se sostengan, sabiendo que la piedra va a ser retirada, porque tú eres el Dios que retira las piedras. Por los que lloran a seres queridos que han muerto, que la verdad de tu descenso sea hoy un consuelo para ellos. Tú eres el Señor no solo de los vivos, sino también de los muertos. Tu amor no se detuvo ante la tumba, y el nuestro tampoco, cuando lo ponemos en tus manos. Por los que luchan con la duda, con la sensación de que la fe es difícil, y el silencio es largo, dales la gracia de sentarse con el sábado santo, sin perder la esperanza. Recuérdales que los discípulos también se sentaron en silencio, que la iglesia también esperó, y que el amanecer llegó. Confesamos, Señor, que a veces vivimos como si el domingo de resurrección nunca hubiera ocurrido, como si la tumba aún estuviera sellada y la piedra aún estuviera en su lugar. Perdónanos por nuestro miedo, perdónanos por nuestra incredulidad, y por el poder de tu resurrección, ganada en esos 3 días misteriosos, levántanos también a nosotros a una vida nueva, no algún día, ahora, hoy, en las elecciones que hagamos, en el amor que ofrezcamos, en la fe que elijamos. Oramos por todos los que escucharán estas palabras, donde quiera que estén escuchando, cualquier cosa que estén cargando, que esta verdad se asiente en sus almas como luz en un cuarto oscuro. No hay lugar al que puedas ir que Dios no pueda alcanzar. No hay profundidad demasiado honda para su descenso. No hay oscuridad que su luz no pueda encontrar. Y cuando llegue nuestro tiempo, Señor Jesús, cuando nosotros mismos pasemos del velo de esta vida a la siguiente, está allí para recibirnos. Habla tu nombre en nuestra oscuridad. Tómanos de la mano, como tomaste la mano de Adán, y llévanos a casa. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, toda gloria, honor y alabanza, ahora y por siempre. Amén. Ve en paz, y sabe que el Dios que descendió es el Dios que está contigo ahora mismo en cualquier profundidad en que te encuentres. Él descendió a los infiernos, y resucitó, y nosotros también resucitaremos. Guión preparado para contenido de audio-video de fe, fundamentado en la doctrina cristiana auténtica y en la tradición de la Iglesia. Puede usarse libremente para ministerios sin fines de lucro con atribución.